Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Agostina. Eh, Vamos a comenzar. Antes de comenzar, pregunta, ¿cómo les resultó el parcial? Eh, los tiempos, las preguntas, ¿les parecieron pertinentes? ¿Cómo se encontraron? Bueno, ¿qué les pareció el Yo, parcial? Sí, yo por mi parte, bien. Eh, por ahí me costó el tema de resumir todo lo que quería poner en 10 renglones. claro, el tema del desarrollo. Bien, y esto de que sea así articulado, bien. Sí, el tema de los reglones ha sido algo que hemos conversado en la cátedra, pero el tema es luego para las correcciones, ¿sí? Digo, se intenta de que en esos reglones no se desplayen tanto, logren focalizar la respuesta, eh, lo cual optimiza la corrección. Piensen que son alrededor de 70 y algo de parciales por comisión, ¿sí? Bien. Bueno, Paula, veremos si te pudiste expresar bien. Eh, Estoy todavía eh, corrigiendo. Lo interesante es, les anticipo, después de todos modos vamos a tener quienes quieren ver los parciales y demás. Yo tengo mucho en cuenta en la corrección, la articulación, ¿sí? Pensemos que es un parcial domiciliario, es decir, que más allá de las definiciones, que por supuesto tienen que estar, a veces la articulación es lo que permite dar cuenta del manejo de las nociones que tienen ustedes, ¿sí? Más allá de la definición. Entonces, para este parcial y para el próximo tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a trabajar, el práctico de hoy, vamos a empezar a trabajar adolescencia. Ya algo empezaron a trabajar en el teórico, ¿verdad? Bien, gracias, Martina. Bueno, vamos a comenzar tomando la conceptualización de Juan Mitra respecto a la adolescencia, que me parece que es una forma de enunciar la relación a la adolescencia que me parece interesante, porque me parece que nos orienta no solo en el sujeto adolescente, sino en esto que hemos visto respecto a la adolescencia como constructo sociohistórico y a los padres, ¿no? Él menciona que ubica a la adolescencia como extranjera, ¿no? Como la adolescencia inquieta, inquieta a los padres, a los docentes, a los adultos, a la sociedad en general, ¿no? Incluso al mismo adolescente. Eso lo podemos ver cuando, por ejemplo, uno puede leer una nota de diario y hay algún joven que delinquió, rápidamente se detalla, ¿no? Que fue un adolescente. Es decir, que siempre es eh, un momento de la vida que resulta extraño para todos. Los padres se quejan de eso, hay muchas consultas, o lo podemos ver también en las escuelas, respecto a que no es el mismo, que no saben cómo llegarle, que lo ven extraño, que de golpe está muy encerrado, que antes era de una forma y ahora es de otra. El adolescente en eso se vuelve extranjero, ¿sí? Extraño, como un fuera de territorio, ¿sí? Para otros y para sí mismo. Eso es lo interesante. Digo, no solo
cómo hace síntoma o problematiza a los otros, a los padres, docentes, sociedad en general, sino también a sí mismo. En este punto se vuelve radicalmente otro. Nosotros vamos a decir que, y en eso sí tenemos una apoyatura, en lo biológico vamos a distinguir pubertad de adolescencia. ¿Sí? La pubertad lo vamos a pensar como los cambios biológicos. Lo real a nivel del cuerpo. El real de la pubertad. ¿Sí? Eso es la pubertad, los cambios biológicos, los cambios puberales. Nosotros hablamos de real. ¿Qué queremos decir con eso? Vieron que nosotros vamos hablando mucho de, y ahora en la adolescencia vamos a hacer más hincapié en eso, de lo simbólico, de lo imaginario. También está la categoría de lo real. Lo real es lo que es inaprehensible para lo simbólico, aquello que no puede terminar de explicarse, de transmitirse plenamente en palabras. La palabra tiene esto en más y en menos, es decir, hay algo que la introducción de la palabra mata, ¿no? Cuando nosotros decíamos, cuando pensábamos un poco la constitución subjetiva, o sea, cómo a raíz de esa primera interpretación que la madre realiza del llanto, hay algo ahí que cambia, que se pierde, porque no sabemos si era eso, pero a la vez la interpretación, ingresar al universo simbólico, va a permitir que podamos saber de eso. Es el ejemplo que hemos tratado de cuando, por ejemplo, uno intenta transmitir, insisto con ese ejemplo, me parece bastante gráfico, cuando uno intenta transmitir a un amigo o amiga que se cruzó de casualidad y lo sorprendió a la persona que le gusta en la esquina y lo saludó y dijeron que estaba pendiente de esa cerveza, y uno va a intentar de transmitirle a ese amigo o amiga lo que le sucedió, ¿no? Y uno empieza a dar vueltas con la palabra, pero no termina de explicar qué es lo que le pasó. Dice, no, vos sabés que me puse como nervioso, nerviosa, me latía fuerte el corazón, pero no eran nervios, era como una ansiedad que me agarró, bueno, tampoco ansiedad, y uno dice, bueno, no es eso, pero más o menos, ¿sí? Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo a través de lo simbólico se puede transmitir un saber, se puede bordear algo de lo que pasó, sin llegar a precisar qué fue lo que se sintió a nivel del cuerpo. Ahí es cuando hablamos de real, ¿sí? Lo real como esto, lo que es inabordable por la palabra. Lo simbólico nos permite darle vueltas, bordearlo, decir algo de eso, pero no se termina de aprender del todo. Es eso que nos sorprende y no podemos decir mucho. Entonces vamos a hablar de los cambios puberales, ¿sí? Y ahí sí te apoyamos una pata, que siempre lo dijimos, ¿no? No es que se desestima lo biológico, pero no es la causa. Entonces vamos a decir que se inicia. Si tenemos que establecer lo que va a permitir el trabajo adolescente, son los cambios puberales. Los cambios a nivel del cuerpo. ¿Por qué? Porque esos cambios van a generar un sentimiento de extrañeza, de extranjeridad en el propio sujeto, adolescente. ¿No? Empieza a cambiar el cuerpo que tenemos, empezamos a tener otras sensaciones en el cuerpo, hay algo que nos pasa en el encuentro con la persona que nos interesa, novedoso, nuevo, descriptible. Entonces, sí podemos ubicar un inicio para la adolescencia. Es decir, la pubertad marca el inicio de la adolescencia. La pubertad sería esto, la intrusión de lo real del sexo en el tiempo. Es el segundo despertar sexual. Vieron que hablamos de dos tiempos, ¿no? Como hablamos de una sexualidad infantil, un periodo de latencia, y este es un segundo despertar, es la segunda oleada de la sexualidad.
ahí donde nos empezamos a jugamos con los niños de otro sexo o del mismo sexo, pero sin ningún tinte, ¿no? Son juegos revoltosos, o bien los nenes con las nenas, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes separados, o bien incluso dentro del mismo sexo, son juegos revoltosos, del cuerpo al cuerpo, que no despiertan sensaciones. Acá empieza a despertarse esas acciones nuevas en el encuentro con el otro. Entonces hablamos de la acometida, de la sucesión, de la sexualidad en esos dos tiempos. ¿Sí? Dos tiempos que dará lugar a esta temporalidad de que nosotros venimos hablando. Una temporalidad nueva y que va, este nuevo despertar, esta segunda oleada va a resignificar puntos de la sexualidad infantil, marcas de la sexualidad infantil. En aquel entonces no tuvieron connotación o tuvieron otra connotación. Ya no es casual que muchas veces, por ejemplo, para extremizar la situación, las situaciones de abuso, que muchas veces, luego del despertar puberal y el trabajo adolescente, se recuerdan situaciones de abuso, y no es que se recuerdan, estaban. El tema es que tenían otro sentido, un sentido que no se le pudo dar, o bien otro sentido. De eso hasta con situaciones más sanas, ¿no? En lo que uno dice, che, yo me acuerdo cuando era chico hacía esto con una tía, un tío, sin ser nada de connotación sexual, pero no sé si está bueno, porque es medio invasivo, digo, uno empieza a resignificar cuestiones en torno a la infancia, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar de nuevamente la resignificación, nuevamente la adolescencia también como un tiempo lógico, ¿no? Porque cómo retoma no tiene que ver con la sucesión cronológica. De hecho, esto que planteamos con el caso de Emma, no digo, cronológicamente sería un segundo momento, pero en realidad este momento despierta, resignifica, le da otro sentido a las escenas anteriores. Martina pone, hoy hablábamos de esto, de teoría con relación al embarazo adolescente. ¿En torno a qué? ¿El embarazo adolescente? Bueno, si querés ir escribiendo, Martina, o levantar el micrófono. Un ejemplo de un texto. Bien, no, no sabía, ajá, porque se daba el segundo despertar, pero todavía no teníamos exacto. Es que ahí podemos pensar en esto que Martina plantea, el trabajo adolescente, es decir, que no alcanza con el cambio biológico. Habrá que hacer un trabajo alrededor de eso, ¿no? Es decir, sí, bueno, una mujer puede ser apta para reproducir por los cambios puberales. Ahora, habrá que hacer todo un trabajo en torno a esos cambios puberales y lo que eso implica, ¿no? Poder estar embarazada. Y efectivamente, asumir una responsabilidad, que ahí vamos a poder pensar, nosotros estamos marcando el inicio de la adolescencia con el cambio puberal, y vamos a ver que no hay un punto donde podemos decir de fin de la adolescencia, donde termina la adolescencia. Que en todo caso podemos pensar coordenadas, es decir, y una de esas es la responsabilidad. Que el sujeto se vuelva responsable de sus actos. Pero eso no tiene un tiempo cronológico. Por eso cuando escuchamos hablar, che, es un adolescente, nada, es un adolescente, ¿no? Y tal vez tiene 30 y algo, 40 años, pero efectivamente la posición
hay algo ahí de su posición de niño que todavía no ha sido elaborada como para responsabilizar, armar un deseo y ponerlo en juego y jugársela. Paola dice, el desfasaje del psiquismo con el cuerpo. Exacto, exacto. Cómo nos quedamos a medias tintas pensando la noción de desarrollo, que por supuesto están los efectos del cuerpo, sí, fundamentales, porque es lo que despierta todo este trabajo, pero que no es suficiente, ¿no? Y entonces en esto hay un desfasaje en el cuerpo. En el cuerpo suceden cosas a nivel de lo real, y el trabajo psíquico va a tener que ver con darle cierta elaboración, cierta vuelta simbólica. Entonces, vamos a hablar de los dos tiempos, y podemos pensar la adolescencia como un tiempo lógico. ¿Sí? Que va a inaugurar la lógica de la posteriori. Esto que decíamos, la resignificación. Cómo los recuerdos infantiles toman otro sentido, pueden devenir traumáticos, recién en un segundo tiempo. Si decimos que no se trata solo de un cuerpo biológico, sino de un cuerpo marcado por el lenguaje, esto nos va a orientar en esto, ¿no? Como pensar en un segundo tiempo para darle cierto sentido. En esto, sintéticamente, digo, es como sucede muchas veces en las denuncias de abuso sexual infantil, donde hay un empuje a la denuncia, ¿no? Y a veces las instituciones, los padres, está bien, tomados desde su situación por una situación atroz, empujan a que el niño declare, a que vaya a la psiquiatría, a que hable, que diga, y lo mandan a tratamiento, pero no a tratamiento para ver qué sentido le puede dar él, sino para que hable, para saber si se fue abusado o no. Por supuesto, no por mala voluntad. Pero es un desconocimiento total de los tiempos, de este desfasaje entre el psiquismo y el cuerpo, de los tiempos subjetivos, de la sexualidad en dos tiempos, y del trauma en dos tiempos. Cómo algo se puede volver traumático en un segundo tiempo. ¿Sí? Tendemos a pensar que el trauma es lo catastrófico, un accidente, un derrumbe, un bombardeo, y lo traumático es lo singular, cada uno determina lo que es traumático. Y eso siempre en dos tiempos. Entonces, decíamos que puede haber un inicio, pero su fin no está tan determinado de manera tan tajante como podemos decir que la pubertad es el inicio. Con el fin se empiezan a plantear algunos interrogantes, ¿no? ¿Cuándo termina? ¿Cómo el sujeto adolescente se las arregla para dejar de serlo y pasar a ser adulto? ¿No? ¿Cuándo está ese momento que marca un antes y un después? Fíjense que la responsabilidad va a tener que ver con eso. Y acá también podemos pensar en los tiempos lógicos. Cuando decimos que la salida va a ser por la responsabilidad, la salida va a ser por armar un deseo propio, es decir, dejar de ser objeto de deseo para ser sujeto de deseo. ¿Se acuerdan que decíamos ahí en el niño donde el otro que interpreta y que ofrece se empieza a ausentar? Se introduce la pregunta ¿por qué soy para el otro? ¿Qué quiere el otro de mí? Y el sujeto se va elaborando respuestas. Se prende, se aliena a los significantes que el otro le ofrece, creyendo dar una respuesta. En ese momento está ubicado como objeto de deseo del otro. En la adolescencia pasa necesario que aparezca un sujeto de deseo, con un deseo propio. Y ahora vamos a ver todos los avatares que eso implica respecto a lo que sucede con los padres, con los ideales paternos.
todo hacemos mal, nos critica todo, no le gusta nada, no quiere nada de lo que nosotros queremos. Bien, porque están en ese trabajo. Vamos a ver que también eso va a implicar un duelo. Vamos a hablar de 3 duelos adolescentes, pero implica de esos ideales intrafamiliares en una clara salida exogámica, ¿no? Empieza a salir afuera, tiene otros amigos, está más afuera de la casa en lo exogámico, empieza a formar una pareja, se empieza a encontrar con otros sentidos, otros ideales, ¿no? Y empieza a decir, bueno, entonces se empieza a ver con cuáles sí y cuáles no. Y ahí será responsable del armado de su deseo, para que surja ahí un sujeto de deseo. A partir de ahí, y en eso enlazamos con la responsabilidad, será responsable de eso, de ponerlo en juego, de un antes y un después, que va a marcar un antes y un después del sujeto. Estos son los tiempos lógicos. ¿Se acuerdan que cuando pasamos por los 3 tiempos, en el mejor de los casos, porque hablamos de lógicos, pues se pueden saltear, estancar, el sujeto sale de ahí, luego del momento de concluir, diferente. Hay un nuevo sujeto, reposicionado. Y al momento de concluir, hará la apuesta, hará el acto. Entonces, hoy nos podemos encontrar con adolescentes adultos. En esto que decimos, bueno, tiene 40 y vive. Sí, hay muchos que no han logrado armar qué es lo que los orienta. No, no hay nada que los oriente, no es el trabajo, no es la familia, no es la pareja, no es... Son errantes en su deseo, que no sabemos dónde está su deseo. Y algunos sí lo tienen, pero podemos pensar que hay cierto estancamiento en el tiempo de comprenderla. Siguen dando vuelta, pero no, nunca asumen, nunca llegan al momento de concluir, pasaje al acto, jugársela, sin apuestas, sin garantías. Che, me la juego por esto, me voy de la casa de mamá y papá. No necesariamente se tenga que vivir ahí para estar en esa posición, pero para graficar un poco. Y eso es la responsabilidad. Entonces, vamos a decir que va a estar marcado por eso, por el surgimiento de un nuevo sujeto, de un sujeto de deseo, ¿no? Que aparezca un momento en ese pasaje que marque un antes y un después, sobre el que el sujeto va a tener responsabilidad, ¿sí? Alexander Stevens dice, ubica la adolescencia como el síntoma de la pubertad. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios puberales son para todos iguales de alguna manera. A todos nos crecen los vellos, se desarrollan determinados órganos. Ahora, el arreglo que cada sujeto hace con eso que irrumpe, con ese real que irrumpe en la pubertad, va a ser singular, va a ser de cada uno. Por eso vamos a hablar de las adolescencias. Podemos hablar de pubertad, de cambios puberales, porque son para todos iguales, pero sí hablamos de las adolescencias porque es el arreglo que cada uno hace con eso que irrumpió, con el real. El real en varios aspectos, no solo a nivel del cuerpo, ahora lo vamos a ver. Es decir, el real lo vamos a poder pensar. Sí, por supuesto, va a estar el empuje hormonal, las transformaciones del cuerpo, ¿no? Cómo surgen los caracteres sexuales secundarios. Pero a la vez vamos a hablar de un real marcado por el lenguaje. Es decir, va a haber todos unos cambios respecto a lo que quiere, cuáles son los ideales que lo orientan, cómo se define, qué cosas le dan sentido, qué cosas le gustan, ¿no? Y de ahí el cambio. Por ahí vemos que inician, hoy tal vez a nivel de la imagen no está tan marcado, pero hace unos años, cuando estaba
en auge las comunidades flogger, emo. Era interesante porque a veces sucedía, ¿no? Que empezaban con el cambio corporal y el trabajo adolescente, ¿no? El síntoma adolescente, empezaban como emo y terminaban hippie en el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo van cambiando, ¿no? Y cómo a veces la mirada adulta en esto que se vuelve extranjero, está armando su deseo, sus ideales. Fíjense que estamos hablando ahí bien de cosas, ya no solo el cambio del cuerpo, sino el cambio a nivel del ordenamiento simbólico, de la estructura. Hay una reestructuración del sujeto, de lo simbólico que lo ordena. Y cómo se la vuelve extranjero a los adultos, dicen, no sabe ni lo que quiere. No, no sabe lo que quiere, lo está construyendo. No tiene por qué saberlo. Entonces vamos a ver también que cuando decimos real, esto innombrable, esto difícil de aprender, de captar, no solo es a nivel del cuerpo, sino sí que hablamos también de que, de que el cuerpo está marcado por el lenguaje, ¿no? El cambio en el cuerpo no va a ser sin también conmover un poco lo simbólico, la estructura, los ideales que tiene ese sujeto. Es decir, no va a haber irrupción pulsional sin despertar de los sueños, que es lo que le va a dar forma a eso. Es decir, vamos a un ejemplo concreto. Una señorita que se desarrolla y tiene los cambios puberales. Bien, no es solo el cambio a nivel del cuerpo, el empuje pulsional que aparece, sino, supongamos que sea una señorita heterosexual, todo ese cambio, ese empuje pulsional no va a ser sin también trastocar su universo simbólico, porque ahora se va a querer dirigir a un varón. Y bueno, y ahí van a empezar preguntas, no es simplemente como el instinto, me gustan los varones, voy, lo encaro, listo. Empieza a pasar lo que nos pasa a todos. ¿Cómo le demuestro qué es ser una mujer? ¿Qué es ser un hombre? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo le insinúo? ¿Avanzo, no avanzo? ¿Qué me quiso decir? Es decir, es todo un armado simbólico para darle tratativa a eso que sucedió a nivel pulsional, a nivel del cuerpo. ¿Se entiende? Si no es que solo el cambio y va y copula con un varoncito. Empieza a aparecer, bueno, ¿qué tipo de varoncito quiero? ¿Qué quiero yo para mi vida? Entonces, ¿a quién elegiré? ¿De qué manera? ¿Se entiende? Es decir, cómo eso real no es solo a nivel del cuerpo, sino también que hay todo un rearmado de lo simbólico que ordenaba. ¿Por qué? Porque lo simbólico que teníamos hasta ahí, nos quedamos a medias tintas ya. Todo ese universo simbólico que contábamos más desde lo intrafamiliar, no nos alcanza para responder. Se desestabiliza el tejido significante. ¿Sí? Como veníamos arreglando en la como niño, perfecto, pero de ahí en más el sujeto adolescente tendrá que subjetivar, darle su propio sentido a ser real. Esto. Digo, bien, cuando veníamos ordenados por el entramado significante, por lo simbólico, intrafamiliar, venían funcionando muy bien. Ahora, irrumpió el real del cuerpo, y ese real vamos a tener que subjetivar, es decir, darle nuestro propio sentido. En esto que decíamos, bueno, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Cómo abordo al partener sexual? ¿Qué quiero? ¿Qué tipo de relación quiero armar? Y con eso vamos a quedar a medias tintas con el tejido significante, con el universo simbólico que contábamos desde lo intrafamiliar. ¿Sí? Entonces ahí podemos empezar a ubicar
que hay una ruptura con el otro parental. Y empieza a aparecer una relación más, el código con pares, el otro semejante, la banda. Fíjense que ahí pasamos de, si antes estábamos en relación al otro parental, al otro con mayúscula, en tanto nosotros decimos gran otro, es decir, eh, aquel del tesoro significante, aquel que ofrecía sentidos, ahora empezamos a relacionar con los pares, con el otro escrito con O minúscula, con el otro semejante, ¿sí? El compañero, el par. Y vamos a ver cómo empiezan, fíjense que las preguntas, por más de que los padres insistan, ¿no? En que le cuenten, vos sabés que contás conmigo, que yo te puedo orientar, yo sé lo que te digo. Las preguntas torpes, las preguntas sin fin, siempre van dirigidas al par. Habla con las amigas, no habla con los padres. ¿Por qué? Sí, más allá de que puede existir una situación de vergüenza, porque está construyendo su propio código. Ya no se trata de ir a buscar en el otro, en el gran otro, ¿no? Que nos bañe de significantes, de sentidos, sino que hay que construir los propios. Fíjense que la gran respuesta es cuando cualquier padre puede hacer una intervención respecto a, bueno, fíjate cómo te trata tu pareja, pero te gusta. La respuesta es, no sabes nada. Claro, porque para poder subjetivar algo del cambio real en el cuerpo, para darle sentido a esos cambios, los sentidos del otro parental son insuficientes, porque tiene que armar los propios. Por eso decimos que pensamos a la adolescencia como síntoma de la pubertad. Porque cómo se las arreglará cada sujeto con ese real que irrumpe es singularísimo, es propio. Detengámonos acá para poder pensar que en este recorrido ya podemos pensar lo que Averasturi plantea como los 3 duelos adolescentes. Por un lado, por las figuras parentales, ¿sí? Este pasaje de que mencionan a veces los padres, que no les gusta nada, que todo lo que hacen, todo lo que hacemos lo ve mal, no le gusta nada a nosotros, hasta hace poco éramos sus héroes. Bien, será necesaria una instancia de duelo. Para los padres, es decir, consentir a dejar ese lugar y consentir el armado propio del sujeto adolescente, y para el propio adolescente, porque eso no es sin dificultades. No es algo con lo que esté cómodo. Bien, pero es necesario bajarlos a los padres de ese lugar para poder construir su propio entramado significante, sus propios sentidos. Es decir, para poder, si están muy enaltecidos, continúa siendo objeto de deseo. Bien, más como el sujeto niño. Y no puede advenir sujeto de deseo, que es el trabajo adolescente. Armar un deseo que sea propio. Y como cada uno, ¿por qué? No porque los padres sean buenos o malos, pero en esto que decía Paola del desfasaje del psiquismo con el cuerpo, cada padre va a haber hecho su propia solución, ¿no? Para darle sentido, para armar un deseo, para darle sentido al cambio del cuerpo, para darse respuesta al qué ser hombre, qué ser mujer, cómo abordar al partener sexual. Entonces, en eso, por más de que sean los padres más progres, más piolas, con consejos más piolas, van a ser insuficientes. Porque es la solución de cada uno, no es por un tip universal.
Entonces vamos a hablar de un duelo por las figuras parentales. Un duelo por el rol infantil, ¿no? Es necesario que también el adolescente consienta a abandonar ese lugar. Que sí, por supuesto va a ofrecer muchas más seguridades, muchas más garantías, en tanto estamos muy cerca del otro parental, va a ser más certero, no va a ser como en la adolescencia, donde aparecen las cosas más inciertas. Me la jugué, dicen. Entonces tiene que consentir, tiene que duelar ese lugar como hijo. Duelar ese lugar como hijo implica, por un lado, dejar ahí donde ocupaba ciertos lugares como objeto de deseo del otro, ¿no? La niña bonita, inteligente, el chico deportista. Puede haber algo de eso que no se ajuste a los sentidos que él mismo se va armando, los nuevos sentidos. Y eso habrá que duelarlo. Y es difícil, ¿por qué? Porque eso también le ofrece un lugar respecto al otro. Cierto rodeo narcisista, ¿no? Digo, entonces va a ser necesario que logre abandonar ese lugar, que no es sin dificultades, y es lo que vemos en los adolescentes cuando, por ejemplo, plantean, bueno, no, yo ya soy grande, puedo salir, no me vas a decir, ¿eh? De acuerdo, y de golpe caen en una posición muy aniñada, ¿no? Como oscilan entre como sujeto de deseo y objeto de deseo, entre dependencia e independencia. Y un tercer duelo por el cuerpo infantil. Va a ser necesario un rearmado de la imagen del cuerpo, que es lo que vemos en la torpeza adolescente. Es decir, se le va en la torpeza adolescente que va pasando y se traga todo, ¿no? Porque efectivamente tiene que armar una imagen nueva de su cuerpo, con otras dimensiones, con otros volúmenes. Y también algo a nivel de la imagen, y ahí lo podemos ver en la importancia en la ropa, en los gustos, en cierta cuestión de mimetismo con los pares, ¿no? Esos amigos que no se separan, ese grupo, esa banda. Porque también va a ser una forma, digo, no solo la tratativa de este real que irrumpe, va a ser a nivel de lo simbólico, en esto que decimos, armado de un deseo, ideales, las cosas que ofrecen sentido, sino también que la irrupción va a ser a nivel del cuerpo, y una tratativa puede ser a nivel de lo imaginario, de las cosas que se tienen, de cómo se viste, del estilo de música que gusta. Bien, permiten envolver eso darle cierta envoltura a eso que no tiene nombre, a ese cambio real. ¿Sí? Entonces tenemos esos tres duelos, que los vamos enlazando. Fíjense que estamos hablando de las transformaciones en el cuerpo, pero no solo a nivel del cuerpo, sino también, si hablamos de un cuerpo marcado por un lenguaje, ¿no? El despertar de estos sueños, es decir, lo simbólico, dándole tratativa. ¿Con qué se va a encontrar el adolescente? No digo, va a haber una dificultad particularmente, ¿no? Si pensamos que hay cambios, con los cambios puberales lo que permite es la elección de un partener sexual, empiezan a aparecer nuevas sensaciones respecto a quién se elige como pareja. También va a aparecer la pregunta de qué hacer con el otro sexo. Cuando decimos el otro sexo,
que también va con mayúscula, no nos hacemos referencia al otro sexo como una cuestión heteronormativa, ¿sí? Sino que el otro semejante, sea un hombre, una mujer, o como se defina, siempre va a ser radicalmente otro. Siempre va a ser distinto. Porque cada uno va a tener su modalidad de goce. Cada uno va a tener sentidos distintos. Digo, no va a haber complementariedad, no va a haber la media naranja. Sí, incluso siendo del mismo sexo, porque entonces, en ese caso, digo, podríamos pensar que en una pareja homosexual es más sencilla la cosa porque podemos creer que existe la misma lógica. Y no, si estamos diciendo, como decía Paola, el desfasaje entre el cuerpo y el psiquismo, es decir, cómo es necesario darle una vuelta para elaborar los cambios a nivel del cuerpo, darle cierto sentido. Los sentidos que va a tener cada uno van a ser distintos. Y en eso el otro, sea quien sea, que se elija como partener, siempre va a ser otro sexo. Y ahí se empieza a plantear la pregunta de esto, cómo se hace, cómo ser hombre, cómo ser mujer, cómo se aborda al partener sexual. Y ahí hay un primer encuentro con lo que Lacan va a llamar la imposibilidad de la relación sexual. Lacan nos va a hablar de que no hay relación sexual. ¿A qué se refiere con esto? Esto que estamos diciendo, con otras palabras. Que no hay complemento, que no hay media naranja, que no hay un encastre perfecto con quien se elija como partener. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos incluso esto? No va a haber algo que se ajuste totalmente, porque es algo estructural del sujeto parlante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la castración? ¿No? De cómo hay una pérdida de ese goce absoluto que se introduce a través de la función materna y la función paterna. Como hay una pérdida a nivel del goce que es necesaria, porque permite la construcción del deseo, el ingreso a la cultura, pero que va a marcar ese punto de cierta insatisfacción siempre. El deseo es insatisfecho siempre. Vean, se empieza a encontrar con eso, con el punto donde un chico y una chica, un chico y un chico, una chica y una chica, no tienen la más remota idea de qué hacer juntos. Que genera angustia y... Entonces, vamos a pensar la adolescencia como el síntoma de la pubertad. Como esta elaboración, este trabajo adolescente, donde se va subjetivando, dándole sentido subjetivo, singular, a esos cambios. Ahí se piensa la adolescencia como pasaje. Y la importancia que puede tener, que tienen en esa época también los ritos de iniciación. En otros tiempos tal vez eran más estructurados. Un rito que va a ser, es una construcción cultural que permite ofrecer sentido, cierto acompañamiento a eso nuevo, algo del orden del cambio. Y que luego de atravesado el rito surge otro sujeto, marca un antes y un después. ¿Sí? Podemos pensar que antes, en otras culturas, e incluso en la nuestra, ya no existen estos ritos tan estructurados, tan garantizados por el otro social.
Exacto, acá Martina dice el último primer día. El UPD marca un tipo de rito más marcado por la época actual. Es decir, ahí donde antes pensábamos, ritos estructurados, ofrecidos desde el otro social, ¿no? Siempre tomamos el ejemplo de la fiesta de 15. ¿Qué es eso? Una niña que cumple 15 años, que tiene desarrollo puberal, entonces se la entrega a su circulación exogámica. Entra con el padre a la fiesta, la cede, baila en el vals, arranca con el padre y después va pasando por distintos hombres. Hasta hace un tiempo era, después empezaron a bailar también las chicas con las chicas, pero no era casual que empezaba a circular y vieron que había como cierto respeto de eso, estaba el padre, no sé, iba el abuelo, el tío, y después hasta llegar al jovencito que le gustaba. Hoy no tenemos esos ritos, no tan ofrecidos de la sociedad, tan estructurados, y empezamos a pensar en que son autoconstruidos, son construidos por los propios adolescentes. Exacto. Martina dice, ahí también los adultos se sentían distintos, extrañados, se les tornaba extranjero, ¿no? Sí, más extranjero porque ni siquiera participan de ese rito, no es algo ofrecido. Hoy, ante la caída de ciertos ideales que no están tan, de manera tan dura marcados en la sociedad, son los propios adolescentes quienes arman sus ritos. Son autoconstruidos, ¿no? Y tienen como un funcionamiento más ordálico. Es decir, más en el grupo de pares y no están tan sostenidos, vieron que les decía esto del acompañamiento y del ordenamiento simbólico. Porque fíjense, no sé, tomando la fiesta de 15, no es que se le decía, bueno, ahora ya puedes tener novio y salir a... Pero hay un ordenamiento simbólico y un acompañamiento y actúa en el sujeto y actúa incluso en los adultos para que no se les torne, como dice Martina, tan extraño. ¿Por qué? Fíjense que incluso nos quedó a muchos, bueno, ustedes son más jóvenes, pero nos quedó a muchos como referencia a los 15, ¿no? Ya si a partir, no sé, yo recuerdo que eran estas frases cuando querían empezar a salir anoche, particularmente las mujeres, que decían hasta los 15. O, bueno, si después de los 15 empezaba a tener el primer noviecito, incluso ahí ya se autorizaba a preguntarle. O sea, no se tornaba tan extraño incluso para para el medio, para los padres, para la escuela, ¿no? Pues ya tiene, tiene 15. Entonces, ¿cómo ordena para el sujeto y para la sociedad? Hoy son ritos autoarmados y no tan sostenidos, habría que darles una vuelta, pero no tan sostenidos en un ordenamiento simbólico, sino que están más sostenidos en cierta, eh, alrededor de una modalidad de goce, ¿no? En esto que empuja la época de él estar bien todo el tiempo, de la satisfacción inmediata y permanente. Eh, y si uno piensa, muchos ritos tienen que ver con eso. Sí, son muchos sujetos, pero no hay mucho ordenamiento simbólico. Pensemos que el último primer día, que tiene que ver con el pasaje del sujeto adolescente que termina su etapa de educación secundaria y empieza, bueno, la universidad o trabajar, bueno, en fin, no hay mucho ofrecimiento simbólico más que el juntarse, el tomar y el ir a la escuela, así, ¿no? Ni siquiera
esto es para analizarlo, no es para decir si está bien o mal, pero ni siquiera pensando en, bueno, pero vamos a la escuela en este estado, no hay un límite. No es que se sale y no van a la escuela. Hay algo que no se corta. No se salió el sábado, se sale el día y al otro día se va así. Entonces es más alrededor de cierta modalidad de goce. No hay tanto ordenamiento simbólico, pero exactamente, el UPDES se puede pensar como un rito actual. Que no es el viaje a Bariloche. ¿No? Digo, compensemos cómo se podría pensar si ha cambiado un poco, pero el viaje a Bariloche era algo que se ofrecía desde lo social y implicaba esta apertura a lo público y lo privado. Se iba al viaje y los padres pagaban ese viaje y sabían que iban a estar una semana saliendo, tomando, que no iban a recorrer Bariloche, claramente, pero ¿cómo se habilita eso? Acotado a una semana, 10 días. Digo, como cierta introducción bueno, de cierto velo, porque los padres sabían, pero no estaban ahí, no se enteraban. Entonces, cierto permiso entre, bueno, podés armar la propia, ¿no? Digo, se puede armar, podés empezar a hacer lo que quieras. Lo que quieras, pero a la vez introduce esto, dentro de cierto margen. Bien. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, incluso uno puede pensar en distintos ritos. No sé, digo, si ahora creo que se perdió un poco, pero incluso a niveles locales, cuando se iba todos a Montermoso para la fiesta de la primavera, también tenía que ver con eso. Funciona como eso, porque se empezaba a ir a determinada edad, durante un tiempo se iba con los padres, ya a determinada edad muchos comenzaban a ir solos. Y se sabía lo que sucedía en la primavera en Montermoso. Pero estaba acotado esos días, pero por ahí los padres los llevaban y los traían, digo, con cierto marco, ¿sí? Y cierta gradualidad. Pero ahí podemos, por ejemplo, pensar, porque no era cualquier edad. Y por ahí pasaba eso, ¿no? Digo, acá un poco más cuando estábamos en la ciudad, un poco más de control respecto a cómo se llegaba de las salidas y eso. De golpe ahí, en Montermoso, se habilitaba un poco más. Pero era algo ahí a 4 días. Entonces, el ordenamiento simbólico de eso es distinto. Bien, entonces, hoy pensamos en los ritos autoconstruidos, ¿no? Y cómo antes, a través de cierta sanción del otro social, mediante algún ritual, se lograba estabilizar en poco tiempo una nueva posición, considerada adulta y responsable en el mejor de los casos. ¿Sí? También ayudaba al proceso iniciático, es decir, el reparto de funciones, se transmite lo que se espera de él, digo. Si uno los analiza al detalle, hay algo de eso de lo que se va transmitiendo. El lugar que tiene. No, esto, bueno, habilitar a que se vayan a Montermoso o algo así, bueno, digo, ya hay cierto lugar para que se regule por sí mismo. Hay efectos simbólicos. Hoy podemos pensar esto, que hay otro tipo de ritos, no es que no existan, no se trata de una cuestión valorativa, ni buenos ni malos, pero hay más ausencia de referencia o de anclajes. Digo, quedan más a la deriva, queda bien a la cuenta de cada uno.
Si estamos pensando que en la adolescencia es como cada uno subjetiva esos cambios puberales, ese real que irrumpe, porque no solo tiene que ver con los cambios puberales, no es solo eso. Es decir, que uno estaba un poco solo en eso, había incertidumbre, por eso la dificultad para dejar el rol infantil, pero de alguna manera había otra referencia, otros anclajes. Hoy se deja más por la cuenta de cada uno. Tenemos el ejemplo de los padres que funcionan, del padre amigo, ¿no? Que ahí podemos pensar dos cosas. Por un lado, la dificultad de los propios padres para duelar su propio lugar como figuras parentales, porque por supuesto hay cosas que nos vamos a perder, porque empieza a aparecer incluso el terreno de la intimidad, de la privacidad, de lo íntimo. Y de eso nos quedamos afuera. Y a la vez como en ese intento, porque fíjense que no es lo que les proponen los pibes, no son los adolescentes los que proponen, che, pase mi amigo, son los padres, y eso también puede pensarse como un efecto de la época, en esto de no se pierde nada, no se soporta perder el cambio respecto al hijo, y que aparezca la dimensión de lo íntimo, de lo privado, de lo extranjero, digo que no lo conocemos tanto, cómo ha cambiado. Y en ese intento, en ese forzamiento de los padres por ser el padre amigo, hay un punto en el que se pierden las referencias. Porque justamente para ser amigo se tiene que soportar, hay que caerle bien, y se tiene que renunciar a ese lugar. Como padre que ofrece cierto ordenamiento. Se podrá hacer de la manera más piola, no se trata de ser autoritario, pero es un lugar de ordenamiento, es otro lugar, no es un par. Como si quisiera bajar del gran otro al otro semejante. Entonces, retomo un poco lo que decía Paola, esto del pasaje del psiquismo del cuerpo, porque me parece que eso es sintético y muy ordenador. Para pensar también esto, digo, cómo también la extranjeridad, cómo se ve para adolescentes, para otros, cómo la pulsión es extranjera, ¿no? ¿Se acuerdan que la pulsión como concepto límite se introduce ahí entre lo biológico y lo psíquico, como algo inaugural? Ahí donde se le da la interpretación a ese grito, que hace ese grito llamado. Y el lenguaje mismo va a ser extranjero, porque las primeras palabras, los primeros significantes de los que nos van a servir, nos van a ordenar durante mucho tiempo, cuando somos más objeto de deseo del otro, son extranjeros. Fueron dichos por otros. Bien, para poder pensar la salida, como decíamos, no es tan clara como al inicio. Sí podemos ubicar estas coordenadas, la construcción de un deseo propio y de responsabilizarse por eso. Digo, ahí podemos pensar los tiempos lógicos. Instante de ver, hay algo de la irrupción del real, comprender que será todo este trabajo simbólico, imaginario, que habrá que darle, y un momento de concluir. Es decir, una vez que se ha armado el propio tejido significante, una vez que se reestructuró, ¿no? Hay un cambio en la estructura del sujeto.
los significantes, los ideales que ofrecen sentido y se logra armar un deseo propio, habrá que llegar a no podemos quedar eternamente en un tiempo a comprender, porque si no vemos estas adolescencias tardías. Momento de concluir, de jugársela sin garantías. Sí, por supuesto, porque desde el momento en el que también renunciamos a las figuras parentales, ¿no? Que doblamos algo de eso, la cosa va a empezar a ser sin garantías. Entonces podemos pensar que una de las salidas es por el ideal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el trabajo del pasaje, de salida, ¿no? de la endogamia, la exogamia, de la niñez a la adolescencia? Ahí hay un trabajo de separación en torno al otro del goce materno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos un poco de esta relación donde había indistinción, donde hay algo del orden del goce muy a nivel real? Y hablamos de la intervención de la función paterna. Bien. La adolescencia se tiene que poner en juego otra vez. El sujeto tiene que poder servirse de eso. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hablábamos que la dimensión de la función del padre, por un lado prohibía y ordenaba, ¿no? Dice que no a algunas cosas, marca un corte con ese goce absoluto que se pone en juego ahí con el otro materno, que ejerce la función, ¿no? materna. Y eso ordena. ¿Por qué ordena? Por eso, ¿se acuerdan que decíamos, o sea, se introduce algo del orden de la ley, del no, del corte, y eso ordena? ¿Por qué? Porque decimos que ley y deseo van de la mano. ¿En qué punto? En que en tanto se corta algo de eso, pensemos en esto. El otro que se empieza a ausentar, ¿no? La madre que satisface y no, que empieza a introducir tiempos de espera, que retoma su actividad laboral, que sale con amigas, que no está tan atenta a la demanda, incluso estando en la misma casa, ¿no? Que introduce algo del orden de la espera, de cierto corte. Cómo a partir de ese corte, ¿no? Desde que no es que un llanto y aparece rápidamente el otro, se introduce la pregunta por, bueno, ¿qué quiere el otro? ¿Qué me quiere? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué soy para el otro? Es decir, ordena. Ordena porque a partir de ahí el sujeto se prenderá de alguno de los significantes ofrecidos, ahí está también la elección del sujeto, para ofrecerse como objeto de deseo. Si se introduce la dimensión del deseo, si el otro se fue, porque quiere otra cosa, ¿qué quiere? ¿Qué soy? Aparece la dimensión de la diferencia, ¿sí? Entonces, la función del padre decimos que va a prohibir y ordenar. Dice que no y a la vez habilita el deseo. Entonces, la otra dimensión central en torno a la salida de la adolescencia va a ser también el padre que dice que sí. No a cualquier cosa, sino a la invención del sujeto. Es el padre que habilita. Es decir, el padre no es siempre la función paterna, no es siempre la de corte, digo, podríamos hablar mal y pronto y decir, bueno, el malo de la película, quien encarna esa función. Porque tiene este costado que decimos, cuando decimos prohíbe y ordena, prohíbe y habilita lo propio, la invención, que el sujeto tenga que ofrecerse su propia respuesta. ¿Sí? Que se ofrezca su respuesta habla de la invención y de esto que le decía recién, de lo que el sujeto elige. Es decir, no es que cuando uno escucha, no, porque mis papás, esto es, me ubicaron siempre ahí, sí, de acuerdo. Hay algo, por supuesto, de la estructura familiar
que va a ofrecer determinado significante, sino otro. Por eso hablamos de cadena significante, cada uno con su cadena. Sí, de acuerdo. Ahora, de todos los que aparecían, ¿por qué el sujeto elige uno? Digo, esa va a ser la respuesta del sujeto. La invención. Ah, soy esto y se ofreció y eligió ofrecerse como el sacrificado de la familia, el desprotegido. Entonces, pero en ese punto dice que sí, en el punto en el que ahí el sujeto le da la posibilidad de responder, si no se lo devora el otro materno. Quedan en esa relación gozosa, cambio, se introduce el no, se separan, se instala la pregunta por qué quiere el otro, y abre un espacio de libertad, diciéndolo de una manera un poco cruda, pero se abre un espacio de libertad para que el sujeto pueda responder. Fíjense que cuando hablamos de responder rápidamente remite a responsabilidad, que uno es responsable de esa respuesta. Entonces el padre introduce el deseo, no solo el malo de la película. Entonces, en la adolescencia va a ser necesario un rearmado, armará sus propios ideales, que por supuesto no se tratará de derrumbar los parentales, ¿no? Sino cuáles sí, cuáles no, de cuáles se sirve para su propia invención, para el armado de su propio deseo. Y ahí será necesario que se habilite, por eso decimos que es también fundamental no solo el no, sino la dimensión del padre que dice sí, que asiente a la invención del sujeto. Que puede reconocer el valor de lo que el joven ha encontrado para arreglárselas con lo real. Bien. Un último punto es cuando el padre interviene, ¿se acuerdan que hablábamos de las insignias, de la transmisión de algo del orden de lo cultural, de mandatos, y también del ideal del yo, de los ideales? ¿Sí? Eso va a ser permitido todo por la función paterna. Es decir, a partir de que se introduce un corte que hace que me distinga el otro y diga qué quiere el otro, qué soy yo para el otro, qué quiere el otro. Entonces, en ese punto, el ideal va a ser un punto que va a estabilizar el sentimiento de vida. Le da sentido. Es decir, pensémoslo, desde el momento cero en la niñez, ¿no? Es decir, ahí donde, bueno, hay que bancarse, que el otro materno se vaya, que de golpe estaba tan cerca y tan pegado y ahora dilata la satisfacción, espera, la refrena, se niega. Es desestabilizante. Se introduce esa pregunta, logra pescar y prenderse de algunos significantes, y eso vuelve a darle, estabiliza el sentimiento de vida. Ah, soy esto para el otro, se ofrece una respuesta, objeto de deseo, y eso vuelve a estabilizar. No sería sumamente angustiante. En la adolescencia también será necesario esto. En este rearmado de la estructura simbólica, que ordene también sus ideales. Esto lo vemos, fíjense que esto lo estoy diciendo de cómo estabiliza el sentimiento de vida en los adolescentes más errantes respecto a su deseo, que no se sabe qué quiere, a dónde van, qué es lo que pretenden, qué les gusta, qué no. Como inevitablemente, pero no por una cuestión, un juicio de valor, como inevitablemente percibimos algo de lo desvitalizado.
que hay poco sentimiento de vida. No, no le pone garra, se dice. Digo, porque los ideales de cada uno son los que permiten darle sentido. La vida de por sí no tiene mucho sentido. No hay algo a nivel instintivo que nos oriente en eso. Es el que cada uno se provee. De ahí que nos sintamos autorizados a juzgar siempre la vida, ¿no? Cuando uno dice, bueno, al ser humano le gusta chusmear. Sí, pero porque justamente siempre estamos viendo el sentido del otro. El otro se armó para la vida. Y nunca nos va a cerrar del todo. Siempre tendremos algo para decir porque cada uno arma el propio, porque de por sí, como no hay objeto de satisfacción directa, no hay algo a nivel distinto, cada uno armó uno distinto. Algunos más cercanos a otro, entonces tenemos gente que piensa más o menos como uno, pero eso va a ser singular. Y se me fue, se iba a decir una cosa respecto al ideal, y eso también va a estar en juego, en esto que decimos el otro sexo, esto como se torna al otro extraño. Bueno, de ahí, porque hay algo inaugural desde el momento de castración que va a hacer que no se encastre. Gianella dice alienación, separación. Sí, lo vieron en teórico porque son conceptos más duros, pero sí, tiene que ver con eso, efectivamente. Podemos pensar, son conceptos que se le pueden dar mucha vuelta, pero para no desorganizarnos, como en un primer momento se está más alienado a los significantes que el otro ofrece, y en un momento es necesaria una separación que tiene que ver con la respuesta del sujeto. Bien, 3 duelos y hemos hecho un recorrido por adolescencia. Hasta acá un poco lo que les quería transmitir. ¿Dudas, preguntas, intervenciones? Bueno, se ve que ha sido muy interesante la clase porque no hay ninguna pregunta. Si no hay dudas, ni intercambio, ni alguna intervención, nos encontramos el viernes próximo. Les mando un saludo. Buen fin de semana. Adiós.